Listo. Bueno, vamos a comenzar este tiempo. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por Facebook. Y mi oración para ellos y también para la iglesia es que la palabra de Dios sea hoy como una flecha encendida, que pueda traspasar sus corazones, nuestros corazones, para que Dios cumpla su propósito en ustedes y en nosotros. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3. Versículo 1 y 2. Usted me avisa cuando esté listo. Sabe que yo nunca tengo prisa cuando vamos a leer la Biblia, ¿sí? Yo lo espero. Muy bien, vamos a darle lectura a Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, ahí mismo en Mateo vamos a darle lectura ahora al versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8, listos. Dice: al ver él, es decir, al ver Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista nació y vivió para un solo propósito: para preparar el camino para Jesús, preparar el camino para el Mesías. ¿Y cómo es que Juan inicia su ministerio? ¿Cuál es el mensaje con el que Juan comienza a predicar? Bueno, él les dice: arrepiéntanse. Ese es el mensaje central de Juan al iniciar su ministerio. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es necesario que todo aquel que quiera pertenecer y estar bajo ese gobierno de Dios tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que dejar de hacer lo malo, buscar a Dios y obedecerlo. El mensaje que Juan el Bautista predicaba para preparar el corazón del pueblo de Israel para la llegada del Mesías era el arrepentimiento. Un poderoso mensaje basado en el arrepentimiento. Ahora, vamos ahí mismo a Mateo, pero ahora vamos a ir al capítulo número 4, versículo 17. Margarita, ¿me puedes ayudar a leerlo? ¿No ves? Bueno, Amparo, ¿me ayudas a leerlo? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Es exactamente, palabra por palabra, exactamente lo mismo que Juan el Bautista dijo en el capítulo 3. Ahora, vamos a ir al evangelio siguiente, Evangelio de San Marcos, y vamos a ver el capítulo 1, versículo 14 y 15. Rosy, ¿me ayudas a leerlo? Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos. Sí, el 1, capítulo 1, 14 y 15. Predicamos el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio.
Amén. ¿Cómo empezó Jesús su ministerio? Igual que Juan, con el mismo llamado, con la misma hasta advertencia podría decirse, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey ha llegado a este mundo. ¿Para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para mostrarle al mundo que tiene una condición pecaminosa, para mostrarle al mundo que su corazón es perverso y que está bajo el dominio del diablo. Jesús les predicaba, arrepiéntanse y crean en qué, crean en las buenas noticias que les estoy dando, de que el tiempo de Dios se ha cumplido y el Salvador prometido ha llegado a la tierra para librarlos, para reconciliarlos con Dios. Ahora vamos a ver Hechos 3, 18 y 19. Oralia, ¿lo tienes? No. Avi, ¿lo tienes? 18 y 19. Muy bien, gracias, Avi. Juan el Bautista llegó con un mensaje de arrepentimiento. Jesús inicia su ministerio con un mensaje de arrepentimiento. Y cuando los discípulos, después de la muerte y resurrección de Jesús, comienzan a predicar el Evangelio, ¿cuál es el mensaje del Evangelio después de que exponen la muerte y la resurrección de Cristo? Arrepiéntanse y conviértanse, dice, para que sean que borrados sus pecados. La Biblia nos enseña, hasta aquí, hasta donde vamos, de acuerdo a la evidencia bíblica, de que sin un arrepentimiento genuino es imposible que haya salvación. Es necesario que todos aquellos que escuchan el Evangelio experimenten un arrepentimiento genuino para que de esa manera puedan ser salvados. Escucha, hay muchas veces que predicamos el Evangelio y nos emocionamos porque una persona hace una oración, pero nosotros debemos tener o tenemos la responsabilidad como iglesia de asegurarnos que esa persona a la que le predicaste el Evangelio entienda lo que es el pecado y entienda la necesidad que tiene de arrepentirse. Igual que nosotros como iglesia tenemos que tener el entendimiento que el arrepentimiento es parte de nuestra vida cristiana y es un fundamento del cristianismo. Ahora, nadie que primero no se arrepienta genuinamente puede creer en Jesús y puede ir a los pies de Jesús. El arrepentimiento genuino es algo que ningún ser humano puede producir por sí mismo. El arrepentimiento genuino no es una experiencia que alguna persona pueda experimentar por decisión o voluntad propia. Existe una sola persona que puede producir en el ser humano el arrepentimiento de la Biblia, el arrepentimiento bíblico, que es el que Dios pide. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. 16, 7 y 8. Alejandra, ¿lo tienes? Es otra versión, pero vamos a oírlo.
Amén. Muy bien. Tanto en la Reina Valera como en la versión que acabamos de leer, no cambia esta palabra, que es la palabra clave, convencerá. Cuando el Espíritu Santo venga al mundo, decía Jesús, les va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencerá es una palabra griega, elenjo, que significa hacer sentir culpable. Jesús les estaba diciendo, cuando el Espíritu Santo venga, los va a hacer sentir culpables. Pero no una culpabilidad de condenación, ni para que se sintieran miserables, ni sin esperanza, sino cuando Jesús hablaba de que el Espíritu nos iba a convencer de que éramos pecadores, hablaba que nos iba a convencer, nos iba a mostrar el error en el que estábamos. El Espíritu Santo nos muestra la manera equivocada en la que estamos viviendo y luego, para luego llevarnos al arrepentimiento y a la convicción de cambiar nuestra manera de vivir. Ese es el trabajo, esa es parte del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de las personas. Para eso es que fue enviado, o parte del ministerio del Espíritu Santo es que tiene que convencer, o bueno, más bien, convence al mundo de pecado, lo convence de que está llevando un camino erróneo, de que está errado en sus pensamientos, en sus emociones, en sus intenciones, en su comportamiento y en su manera de vivir. ¿Y para qué lo convence? Para que luego cambie, para que sea transformado, para que sea sacado del error. Si tú le compartes a una persona el evangelio y tú le dices, oye, es que estás equivocado porque la Biblia dice eso, la primera reacción de la persona, ¿qué va a hacer? Se va a rebelar contra ti. Ninguna persona acepta que tú le digas que está equivocado. Difícilmente te encontrarás una persona que diga, ay, no, sí, tienes razón, estoy bien equivocado. No. El orgullo que mora dentro del ser humano nos impide reconocer el error en el que nosotros estamos. Por eso solamente el Espíritu Santo tiene la capacidad de poder hacer ver al hombre el error en el que está viviendo. Ahora, el pecado es algo que el ser humano practica como si fuera algo natural, ¿verdad? Las envidias, las avaricias, las codicias, los celos, la venganza, la fornicación, el adulterio, los pleitos, la brujería, la hechicería y muchas cosas peores que estas se practican hoy en día sin que las personas tengan ningún sentido de culpabilidad. Las conciencias de las personas se están cauterizando, ¿te das cuenta? Tú puedes verlo alrededor y puedes ver en las noticias. Las conciencias de las personas están tan cerradas o se están cerrando de tal manera que ya para ellos no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Como dice la Biblia, a lo bueno ahora le llaman malo. Si a ti se te ocurre decirle a una persona, oye, no deberías hacer eso porque a Dios no le agrada, ya te tachan de intolerante y ya hasta te quieren demandar por hablarles de Dios. Pero las cosas malas, las cosas que vienen del diablo, las cosas que nacen de la naturaleza corrupta del hombre, toda la maldad que se está practicando hoy en día, a eso le llaman bueno y eso sí es tolerable. Entonces, es por esta causa que el único que puede convencer al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Es el único que puede llevar a una persona al arrepentimiento por la condición de la naturaleza que tenemos o que tenemos todas las personas. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a una persona de que está equivocada y llevarla al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el único que puede convencer a alguien de que es pecador y llevarlo a los pies de Cristo. Ahora, ya vimos acerca de la necesidad del arrepentimiento para la salvación y ya vimos que el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de ello. Ahora sí vamos a ver qué es arrepentimiento.
Como creyentes, como cristianos, la palabra arrepentimiento es algo que hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Levante la mano quien nunca ha escuchado del arrepentimiento. Nadie. Todos hemos oído del arrepentimiento, entonces es algo con lo que estamos familiarizados. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega. ¿Alguien recuerda cuál es la palabra griega para arrepentimiento? Nadie. Bueno, es que cuando yo he escuchado predicaciones de arrepentimiento siempre la mencionan. Es metanoe. Metanoe significa cambio de mente, cambio de opinión. Mira, por ejemplo, escuché este ejemplo y me pareció bastante bueno. Imagina 3 personas que van caminando hacia un abismo. Obviamente el abismo es el infierno. La primera persona comienza a caminar más lento, ¿sí? Disminuye su velocidad y empieza a caminar más lento, más lento. ¿El hecho de que la persona vaya más lento va a impedir que caiga en el abismo? No, como quiera, se va a tardar, pero va a caer. La segunda persona comienza a voltear hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, para tratar de no ver el abismo. ¿El hecho de que la persona trate de ignorar el abismo va a impedir que caiga? No, en algún momento, por más que lo ignore, va a caer. Ahora, la tercera persona va caminando hacia el abismo, pero se detiene y da la media vuelta, ¿sí? ¿Qué hizo esa persona? Cambió de dirección, ¿sí? Cambió de rumbo, cambió de opinión. Eso sucede en nuestras vidas cuando nos arrepentimos. Hay un cambio en nuestra vida, hay un cambio en nuestro pensamiento. Cambiamos de opinión acerca de Cristo, cambiamos de opinión acerca del pecado, dejamos de verlo y de pensar en él como pensábamos antes. Eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Mira, todos los días las personas escuchan el Evangelio de Jesús a través de folletos, a través de campañas, a través de televisión, a través del internet. Pero sin embargo, muchas de esas personas no creen en Jesús, no se han arrepentido. Saben que Jesús murió para pagar por sus pecados. Saben que solo en Jesús hay salvación y que solo Cristo puede librarlos del infierno. Pero sin embargo, no han experimentado un arrepentimiento genuino y por lo tanto no han creído en Jesús. Y ahí es donde entra el trabajo de la iglesia, ¿sí? ¿Cuál es tu trabajo y el mío como iglesia de Cristo? El poder levantar un clamor por los perdidos, el poder orar por las personas que se están perdiendo para que el Espíritu Santo los convenza de pecado y los lleve al arrepentimiento genuino para que puedan creer en Jesús, para que puedan aceptar a Cristo. Y escucha, hay algo muy triste y lamentable en esto, ¿y sabes qué es? Que muchas de estas personas están o se congregan en iglesias cristianas. ¿Será posible que una persona vaya por años a una iglesia cristiana, que se congregue por años y que nunca haya sido salvada y que nunca se haya arrepentido genuinamente? Y que continúe, a pesar de congregarse en una iglesia cristiana, es posible que continúe viviendo conforme a los deseos de su carne y haciendo los deseos de sus pensamientos. ¿Es posible? ¿Han visto películas del rapto? ¿Se va toda la iglesia en las películas? Nunca se va toda la iglesia, ¿verdad? No está la pastora, pero siempre se queda el pastor, ¿verdad? Bueno, nuestra pastora no se va a quedar. Pero, mira, cuando comenzamos a leer los versículos en Mateo, Juan el Bautista dijo a los religiosos de su época, a los que conocían la palabra, a los que la enseñaban, ¿qué les dijo?
generación de víboras. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo que ustedes podían escapar de la ira de Dios solamente porque conocen la ley de Dios? ¿Quién les dijo que podían escapar de la ira de Dios solamente porque conocen la palabra y porque la enseñan y porque la predican? Juan les dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque su conocimiento de la palabra, y aunque ustedes la enseñen, y aunque ustedes se congreguen, y aunque tengan un estatus religioso, eso no los va a salvar. Ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y la situación no es diferente hoy en día. Hay personas que dicen ser cristianas, que saben la Biblia, que saben la palabra, que la enseñan. Bueno, hay personas que van inclusive a evangelizar, pero que sin embargo, ¿sabes? No son salvas. Nunca se han arrepentido. El principal fruto de la salvación es la santidad. ¿Sí? Cuando una persona se convierte genuinamente, cuando realmente experimentamos ese arrepentimiento de parte de Dios, lo primero que comienza a cambiar Dios en nuestra vida es nuestra percepción o nuestra manera de ver a Dios. Y cuando el Dios Santo se nos es revelado en la salvación, lo primero que tú haces es aborrecer el pecado. Dejas de practicar el pecado, dejas de hacer lo malo. La santidad es un proceso de transformación que el Espíritu Santo va haciendo en la vida de cada creyente para irlo apartando para Dios. Somos cambiados, somos transformados. Paso a paso y poco a poco vamos a ir siendo transformados. Vamos a ir siendo transformados en la mente y en el corazón. ¿Para qué? Para aborrecer el pecado, para amar la santidad de Dios y para obedecerlo a Él. Muy bien. Ahora, ¿qué no es el arrepentimiento bíblico? El arrepentimiento bíblico no es un remordimiento, ni una culpa pasajeros o superficiales que puede una persona sentir a causa de estar expuesto a experiencias emocionales. Hay personas que están pasando por situaciones y problemas difíciles y complicados y ese problema o esa situación difícil que están pasando en sus vidas hace que se vuelvan a Dios, ¿verdad? Tú has visto algo así, yo lo he visto, inclusive en mi familia. Se vuelven a Dios y le dicen, Dios, perdóname, ahora sí te voy a buscar, ahora sí voy a leer la Biblia, voy a ir a una iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. O una persona que llega a escuchar una prédica sobre el pecado y el infierno, ¿sabes que puede experimentar en ese momento una emoción de miedo? Y decir, no es que yo no quiero ir al infierno, no, Dios mío, perdóname, ahora sí me voy a arrepentir y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y bla, bla, bla. Pero ¿cuánto les va a durar ese arrepentimiento? ¿Días? Quizás horas y se les va a olvidar. Porque lo único que fueron quebradas fueron sus emociones, pero no fue quebrado su corazón. ¿Cómo sabes tú cuando tu arrepentimiento es verdadero? ¿Cómo es que una persona puede darse cuenta cuando el Espíritu Santo está obrando en ella un arrepentimiento genuino? Vamos a Salmo 51, versículo 17. Mati, ¿me ayudas a leerlo? Sí.
que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Amén. Muy bien. La palabra clave de este versículo es contrito. ¿Alguien sabe lo que es contrito? ¿Sabes que he leído este versículo o este salmo infinidad de veces y nunca tuve la precaución de buscar qué significaba contrito? Yo también pensé que era humillado y dije, bueno, Dios está utilizando humillado pues dos veces, ¿verdad? Corazón humillado y humillado. Y pues muy mal de mí, nunca lo busqué. Y me sorprendió, la verdad, al saber qué era. Contrito viene de una palabra hebrea, daká, con K de kilo. Mira lo que significa. Abatir, derrumbarse, moler, aplastar, triturar, quebrantar. Puedes tú imaginar tu corazón, es decir, tu ser, todo tu ser, completamente abatido, triturado, aplastado, completamente quebrantado por el dolor que Dios te envía. Seguramente ya hay quienes han pasado por algo así. Es un dolor. Ahora, pero estoy hablando del dolor que Dios te envía. Un quebrantamiento enviado por Dios para aplastar tu corazón, para triturarlo, para abatirlo por completo. Dice David en este salmo que ese es el corazón que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque un corazón completamente abatido y quebrantado, sabes que es un corazón que no tiene fuerza para oponerse a la voluntad de Dios. Un corazón que está completamente quebrantado ya no tiene manera de resistirse a Dios. Así que, ¿por qué Dios tiene que quebrantar nuestros corazones? ¿Por qué tiene que quebrarnos? Porque es una manera de llevarnos al rendimiento absoluto de su gobierno, de su voluntad, de su presencia. El corazón contrito, escucha, igual y grábatelo. El corazón contrito es el único que puede conquistar el corazón de Dios. El rey David, tú sabes, todos los que han leído Biblia, tú sabes por todo lo que pasó el rey David. El corazón del rey David realmente fue quebrado, fue abatido por Dios. Y es el único del cual Dios dice, es el único hombre del cual Dios dice, David es un hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón. David es el único hombre que tiene un corazón que es agradable a mi corazón. Si tú quieres conquistar el corazón de Dios, si tú quieres agradar a Dios, lo que Dios va a hacer es quebrar tu corazón. Ahora vamos a Hechos, capítulo 2,
Adela, ¿me ayudas por favor? Hechos 2, 37 y 38. Ahí que tu marido te preste la Biblia. Ah, bueno. Miguel. Hechos 2, 37 y 38. Y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Este es el primer discurso evangélico de Pedro después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pedro está predicando el Evangelio, cuando termina, las personas que están ahí reunidas, dice la Biblia que se compungieron el corazón. ¿Alguien sabe qué es compungir? Yo nunca lo había oído, la verdad. Bueno, la palabra clave aquí es compungir. Fíjate lo que significa compungir. Daká era una palabra hebrea, compungir es una palabra griega, katanusu. Significa perforar hasta atravesar o herir en lo vivo. Es como si tú te quemaras un brazo y luego te echaran limón y luego te echaran sal y luego te echaran alcohol. Herir en lo vivo. Se compungieron. Imagínate, ya que sabes la traducción, el significado de compungieron, ¿cómo crees tú que estaban esos varones? Quebrantados, traspasados por el dolor. ¿Por el dolor de qué? De haber pecado contra Dios. Escucha, cuando tú tienes la revelación de que has pecado contra Dios, cuando tú realmente eres consciente de tu pecado, de tu pecaminosidad, de verdad, el dolor de tu corazón es intenso, porque eres consciente de que has pecado contra un Dios que es santo, que lo has ofendido. Y esto fue lo que pasó con estos hombres. Cuando escucharon el Evangelio, el Espíritu Santo produjo en ellos un dolor tan intenso que fueron traspasados sus corazones, fueron heridos sus corazones a tal punto que desesperados le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Porque hemos pecado contra Dios. ¿Qué hacemos? Dinos qué hacemos. Tanto la palabra hebrea daká o contrito, como la palabra griega katanuso, compungido, son palabras que nos hablan de una tristeza profunda, de un dolor intenso que produce el Espíritu Santo para llevarnos a un arrepentimiento genuino y verdadero que nos haga arrepentirnos de nuestros pecados y volver nuestro corazón a Cristo. El arrepentimiento verdadero que viene de Dios siempre va a venir acompañado no solo de ese dolor para arrepentimiento, sino va a venir acompañado de una convicción de cambiar de dirección. Porque ¿qué significa arrepentirse? Cambiar de opinión, cambiar de mente. Cuando el Espíritu Santo produce en nosotros ese dolor que nos lleva al arrepentimiento, va acompañado de esa convicción de querer cambiar. Vamos a 2 de Corintios 7, 9 y 10. Segunda de Corintios 7, 9 y 10. ¿Alguien que la tenga?
hermano. Bueno, hermano Miguel. Ahora me gozo, no porque hayáis sido conquistados, sino porque fuiste conquistados para arrepentimiento, porque habéis sido conquistados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por vuestra parte. ¿Sí? Sí, el 10, por favor. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Bueno, esta carta de Pablo procede de Corinto cuando estaba en rebelión y en pecado. Pablo les envía una carta muy severa a los corintios, a la iglesia de Corinto, para confrontarlo con su pecado y para exhortarlos. Y Pablo les dice, fueron contristados ¿para qué? Para arrepentimiento. Les dice, fueron contristados por Dios. Y también les dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay un predicador del siglo XVII, se llama Thomas Watson. Escuché hace tiempo o leí algo sobre él y él decía sobre el arrepentimiento que el arrepentimiento es una gracia dada por Dios por medio de la cual el hombre interiormente es humillado y exteriormente es transformado. El arrepentimiento verdadero que produce tristeza y dolor para quebrar el corazón humilla nuestro ser interior. Cuando el Espíritu Santo produce ese dolor en ti, todo tu ser por dentro está siendo humillado, está siendo quebrado. ¿Para qué? Para que tu ser exterior sea transformado, para que tú tengas un cambio en tu manera de vivir. Muy bien. Mira, en la historia de la Iglesia de Cristo ha habido muchos avivamientos, muchas manifestaciones del poder de Dios para traer un cambio moral y un cambio espiritual en la vida de las personas, de los pueblos, inclusive de naciones enteras. Y te voy a compartir acerca de el avivamiento, bueno, no compartirte, comentarte acerca del avivamiento de Gales. Es un avivamiento en el cual Dios utilizó a un jovencito llamado Evan Roberts. A los 13 años, ¿sí? Ustedes padres que tienen a sus hijos, 13 años, era hijo de un minero en un pequeño pueblo del país de Gales. A los 13 años, Dios encendió el corazón de este adolescente para hacer una sola oración, un solo clamor. Envía un avivamiento sobre mi nación y dame 100,000 almas. Un adolescente de 13 años. Durante otros 13 años, este jovencito nunca cesó de orar y de hacer esta oración a Dios. Envía un avivamiento para mi nación. Envía un avivamiento para mi nación. Dame 100,000 almas. A los 26 años, Dios, mientras él estudiaba en un seminario bíblico, Dios le dijo, sí. Inclusive dejó el seminario, ya no terminó sus estudios, Dios le dijo, salte, regrésate a tu pueblo, porque el tiempo, como dijo Jesús cuando comenzamos, el tiempo de Dios ha llegado. Y Evan comenzó a predicar, Dios le dio 4 principios que Evan comenzó a predicar
El primero es confesar todo pecado conocido. El segundo es arrepiéntete y despójate de todo lo que no le agrada a Dios. El tercero es obedece rápidamente al Espíritu Santo. Y el cuarto es confiesa tu fe en Jesús. Los principios que Dios le dio a Evan estaban basados en el arrepentimiento y en la obediencia. Cuando Pedro comenzó a predicar el Evangelio, la palabra por el poder del Espíritu Santo traspasó e hirió a las personas que estaban ahí y fueron conscientes de que eran pecadoras y comenzaron a experimentar una gran tristeza y angustia y lo único que querían era arrepentirse y ser perdonados por Dios. Y eso fue lo que Dios le dijo a este joven, a Evan Roberts, que era necesario que hubiera un arrepentimiento genuino para que comenzara a ser transformada la vida de las personas. Dios nos está llamando como iglesia a un arrepentimiento genuino. Amén. Muy bien. Vamos a despedirnos de las personas que nos están viendo en Facebook. Escucha, para ti que nos estás viendo en Facebook, te diré que Dios conoce tu corazón, Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú estás pensando, lo que tú estás pasando. Y sin importar lo malo que tú hayas hecho o lo terrible que sea que creas lo que tú hiciste, el Dios que predicamos hoy, el Dios del que hablamos, el Dios de nuestras vidas, es un Dios que nunca va a despreciar un corazón humillado, un corazón verdaderamente rendido a Él. Porque Dios envió a su Hijo Jesús no para condenarte, sino para que tú seas salvado por Él. Y la única manera en la que tú puedes ser salvado es que tú creas que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, que resucitó al tercer día para perdonarte y para darte reconciliación con Él. Y lo único que tú tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Tú no sabes si vas a vivir el día de mañana, tú no sabes si te va a alcanzar el tiempo para arrepentirte. Así que te ruego, no rechaces a Jesús, no rechaces el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque en este mundo lleno de tanta maldad y de tanta confusión, tu única esperanza es Jesús. Tú no sabes si vas a tener tiempo para arrepentirte el día de mañana, así que busca a Dios hoy, arrepiéntete de tus pecados y pídele a Dios que te salve. Amén. Dios te bendiga.